Europa arde en guerra. El rugido de los motores nazis retumba sobre el Canal de la Mancha, como un eco metálico que anuncia el fin de una era. En el horizonte, columnas de humo se alzan sobre Londres, Coventry y Portsmouth. Las sirenas aúllan, los refugios se llenan, y el cielo que alguna vez fue símbolo de libertad se convierte en un campo de batalla. El Tercer Reich domina el continente. Francia ha caído, Polonia ha sido borrada del mapa, y las tropas de Hitler marchan victoriosas desde los Pirineos hasta el Báltico. Europa entera parece arrodillarse ante el poder alemán, salvo por una isla, una pequeña nación rodeada de mar, desgastada por la guerra, pero aún en pie, Gran Bretaña. Y entonces surge la pregunta que cambiaría el rumbo del siglo XX. ¿Por qué la Alemania nazi, en el apogeo de su poder, renunció a invadir las islas británicas? ¿Qué detuvo a Hitler cuando parecía tener el mundo entero a sus pies? ¿Fue una decisión estratégica? ¿Una cuestión de azar? ¿O el primer síntoma de que el imperio del Tercer Reich no era invencible? Este es el relato de la Operación León Marino, el plan que pudo haber cambiado el destino del planeta. Una historia de audacia, resistencia y errores fatales. Un choque entre dos visiones del mundo, la tiranía y la libertad. Y sobre todo la historia de un cielo que se negó a ser conquistado. El año es 1941. Europa ya no es el mismo continente que había sido apenas 2 años atrás. Las luces de sus ciudades, que alguna vez fueron símbolo de cultura, progreso y modernidad, se han apagado bajo el estruendo de las bombas. En el corazón del continente, el mapa político ha sido borrado y redibujado por la fuerza del acero y el fuego. Francia, orgullosa y poderosa, ha caído en cuestión de semanas. Solo 6 semanas bastaron para que el ejército alemán, impulsado por una nueva y devastadora forma de guerra, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, aplastara a uno de los mayores ejércitos de Europa. La línea Maginot, aquel muro que durante años se creyó infranqueable, fue simplemente rodeada. París cayó, y con ella cayó también la esperanza de una Europa libre. Polonia, el primer golpe del conflicto, ya había sido borrada del mapa 1 año antes. Su resistencia fue valiente, pero breve. Los blindados alemanes avanzaron desde el oeste, mientras el ejército soviético lo hizo desde el este. En cuestión de días, el país fue partido en 2, y su gente quedó atrapada entre 2 potencias que por un instante fugaz compartieron el mismo objetivo: destruirla. Noruega, en el norte, también había sucumbido. Sus puertos, vitales para el control del Mar del Norte, cayeron uno tras otro bajo el dominio del Reich. Alemania no solo controlaba el corazón del continente, también dominaba sus mares, sus rutas y sus cielos. En apenas 2 años, Hitler había logrado lo que ningún otro líder europeo había siquiera imaginado. Los ejércitos alemanes marchaban con una confianza que parecía no tener límites. Las banderas con la esvástica ondeaban desde los Pirineos hasta el Báltico. Cada nueva victoria reforzaba la idea de que el Reich era invencible. Europa estaba de rodillas. Y sin embargo, una sola nación seguía en pie. Una isla solitaria, al otro lado del Canal de la Mancha, Gran Bretaña. Allí, el pueblo británico vivía su hora más oscura. En los cielos, los cazas de la Luftwaffe rugían día y noche, lanzando bombas sobre Londres, Coventry y otras ciudades. El fuego iluminaba las noches, las sirenas aullaban sin descanso, y cada amanecer traía consigo una sola pregunta: ¿seguirá en pie el Reino Unido mañana? Pero lejos de rendirse, el pueblo británico se unió como nunca antes. Hombres, mujeres y niños respondieron al llamado de su nación.
En los pueblos costeros del sur, familias enteras cavaban trincheras, fortificaban muros y levantaban defensas improvisadas ante la posibilidad de una invasión. En las playas se colocaron obstáculos de acero, alambradas y minas, mientras globos de barrera flotaban sobre las ciudades para protegerlas de los bombarderos enemigos. El país entero se transformó en una fortaleza. Los civiles se entrenaban con palos de madera en lugar de fusiles, esperando el día en que el enemigo cruzara el canal. Los niños eran evacuados hacia el campo, mientras las fábricas trabajaban día y noche para producir aviones, municiones y vehículos. Cada persona, sin importar su edad o su oficio, tenía un papel en la defensa de la patria. En ese momento, Gran Bretaña no era solo un país, era una idea de resistencia, de libertad, de dignidad frente a la oscuridad que se extendía por el continente. Winston Churchill, con su voz grave y su mirada de acero, hablaba al pueblo desde la radio: «Nunca nos rendiremos». Y esas palabras se grabaron en el alma de millones. Mientras tanto, en Berlín, en los salones del poder, Adolf Hitler observaba los mapas extendidos sobre una mesa. Cada línea, cada símbolo, representaba un frente, un ejército, una nación conquistada. Solo un pequeño espacio de color diferente resistía al oeste, el Reino Unido. Un territorio diminuto, separado del continente por un estrecho de apenas 30 kilómetros de agua. Hitler veía en ese punto un desafío personal. Cada victoria anterior le había demostrado que nada era imposible. Europa entera ardía bajo su dominio, y al otro lado del canal, su último enemigo aún respiraba. El año 1941 marcaba un momento decisivo. El continente estaba envuelto en llamas. Las fronteras habían dejado de ser líneas en un mapa. Ahora eran cicatrices. Y en ese mundo en ruinas, el destino de la guerra, y quizá de toda la humanidad, pendía de un hilo, sostenido por la determinación de un solo pueblo que se negaba a arrodillarse. Europa sigue envuelta en llamas, las ciudades reducidas a ruinas, las calles cubiertas de polvo y el humo de la guerra flotando sobre un continente que parece haber olvidado la paz. En ese escenario devastado, entre el eco de los cañones y el retumbar de los motores, surge una idea que desafía toda lógica militar. En Berlín, Adolf Hitler, el hombre que ha conquistado casi todo el continente, concibe un plan que, de tener éxito, sellaría su dominio total sobre Europa. Su objetivo: cruzar el Canal de la Mancha, desembarcar en las playas del sur de Inglaterra y tomar Londres en cuestión de semanas. Un golpe audaz, casi impensable, que pondría de rodillas al último bastión que todavía resiste. El propósito es claro: quebrar la voluntad del pueblo británico antes de que los Estados Unidos o la Unión Soviética tengan tiempo de intervenir. Todo debe hacerse rápido, con la misma precisión y brutal eficacia con la que se han desarrollado las campañas anteriores. En los despachos del alto mando alemán, el ambiente es de actividad frenética. Los oficiales se inclinan sobre mapas detallados, calculan mareas, rutas y corrientes. En la superficie, todo parece meticulosamente planificado. Las divisiones que desembarcarán, las rutas que seguirán, las playas donde se establecerán cabezas de puente. Pero a medida que los días avanzan, la realidad comienza a mostrar sus grietas. Lo que en los papeles parece posible, en la práctica se convierte en una tarea casi imposible. Cruzar el canal no es solo cuestión de coraje, sino de dominio absoluto de los cielos y del mar. Los estrategas alemanes comprenden rápidamente una verdad ineludible. Sin superioridad aérea, cualquier intento de invasión sería un suicidio. La Royal Navy
poderosa y experimentada, podría destruir una flota de transporte antes de que tocara tierra. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, debía primero limpiar el cielo de cazas enemigos, eliminar aeródromos británicos y dejar a la RAF, la Royal Air Force, sin capacidad de respuesta. Y así, casi sin advertirlo, el foco del conflicto cambia. La batalla por el canal no se decidirá en las aguas, sino en el aire. Comienza una nueva fase de la guerra, la batalla de Inglaterra. Desde los aeródromos del norte de Francia y Bélgica, los pilotos alemanes despegan al amanecer. El rugido de los motores Messerschmitt y los bombarderos Heinkel rompe el silencio. En formación cerrada, cruzan el canal, dejando tras de sí un cielo negro de humo y ruido. Las ciudades del sur de Inglaterra se preparan para el impacto. Londres, Portsmouth, Southampton, Dover, todas están en la mira. El sonido de las sirenas antiaéreas se convierte en parte de la vida diaria. Las familias se refugian en estaciones de metro, mientras las explosiones iluminan la noche. Cada ataque es una prueba de resistencia. Cada amanecer, una victoria por el simple hecho de seguir en pie. Mientras tanto, en los cuarteles del Reich reina una confianza absoluta. Los generales discuten logística y fechas con la seguridad de quienes creen que el triunfo está garantizado. En las salas llenas de humo, los informes se leen con entusiasmo. Los oficiales repiten las mismas cifras, los mismos pronósticos. Inglaterra caerá pronto. Entre ellos, Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, promete un resultado rápido y contundente. Asegura a Hitler que sus pilotos acabarán con la RAF en cuestión de días, que el cielo sobre el canal pronto pertenecerá al Reich. La propaganda se encarga de repetir el mensaje. Los británicos no podrán resistir. Sus defensas serán barridas como hojas al viento. La máquina mediática alemana alimenta el mito de la invencibilidad. Cada discurso, cada titular, cada fotografía refuerza la idea de que el destino ya está decidido. Pero la guerra no se libra en los papeles ni en los discursos. Y en el frente, la realidad es muy distinta. Algunos oficiales alemanes comienzan a dudar. Advierten que el canal no es un simple obstáculo geográfico, es una barrera natural, una defensa que ha protegido a las islas británicas durante siglos. Los cálculos sobre el clima, las corrientes y las mareas no siempre coinciden. Las operaciones marítimas resultan más complicadas de lo esperado. Y, sobre todo, está el poder de la Royal Navy, que podría destruir cualquier intento de invasión antes de que las tropas alemanas siquiera desembarquen. Las voces de precaución se escuchan, pero apenas son toleradas. Nadie se atreve a contradecir abiertamente al Führer. La maquinaria política del Reich no deja espacio para la duda. Hitler, impaciente por naturaleza, comienza a mostrar signos de frustración. La espera lo consume. No soporta los retrasos ni las advertencias prudentes. Cada día de inactividad es, para él, una derrota moral. Su orgullo exige movimiento, avance, conquista. La guerra relámpago, la Blitzkrieg, le ha enseñado a ganar con velocidad. La lentitud lo exaspera, la planificación minuciosa le parece una forma de cobardía. En su mente, la invasión debía haber ocurrido ya. Su ambición, su deseo de aplastar a Gran Bretaña antes de mirar hacia el este, empieza a chocar con las limitaciones técnicas y estratégicas de su propio ejército. Lo que al principio parecía una ofensiva inevitable, se transforma en un rompecabezas lleno de obstáculos. Los días se convierten en semanas. Los informes llegan uno tras otro, cada vez más ambiguos. Las fechas propuestas se posponen una y otra vez. La moral alemana, antes eufórica, empieza a resquebrajarse. En los altos mandos, algunos oficiales comprenden
que la ventana de oportunidad se está cerrando. Las condiciones meteorológicas empeoran con la llegada del otoño y los británicos, lejos de rendirse, se fortalecen. La RAF demuestra una resistencia feroz. A pesar de las pérdidas, sigue luchando. Los cazas Spitfire y Hurricane surcan los cielos día tras día, enfrentándose a un enemigo más numeroso, pero no más decidido. En Berlín, Hitler vuelve a mirar el mapa. Frente a él, el continente entero parece suyo. Desde los Pirineos hasta el Báltico, su dominio es casi absoluto. Pero allí, en el extremo occidental, una delgada franja azul marca la diferencia. El Canal de la Mancha, apenas 30 kilómetros de agua, separan su imperio del último adversario libre. 30 kilómetros. Tan poco, y sin embargo, tan imposible de cruzar. Esa distancia, tan corta en los mapas, se convierte en una barrera simbólica, una frontera entre el poder y el límite, entre el mito y la realidad. El cielo aún pertenece a los británicos. El plan de invasión está trazado, las tropas están listas, las playas de Francia están llenas de embarcaciones improvisadas. Pero sin el control del aire, ningún ejército podría llegar vivo a las costas inglesas. Lo que debía ser la culminación de una campaña perfecta se transforma en una espera desesperante. Hitler observa, impaciente, cómo su sueño de aplastar a Inglaterra se desvanece entre nubes, mareas y la resistencia del pueblo británico. Y en ese instante, sin saberlo, el mito de su invencibilidad comienza a resquebrajarse. Los cielos sobre Europa dejan de ser solo espacio. Se convierten en campos de batalla. Entre julio y octubre de 1940, el destino del continente se decide en el aire. A más de 1000 metros de altura, donde el rugido de los motores se mezcla con el silbido del viento, miles de hombres libran duelos mortales sobre el Canal de la Mancha y sobre las ciudades inglesas. No hay trincheras, no hay refugios, solo el cielo abierto, el humo y la velocidad. En cada encuentro, la vida o la muerte dependen de un segundo, de un giro preciso, de una bala que encuentra su blanco o pasa rozando el fuselaje. El aire, antes invisible y tranquilo, ahora es fuego y acero suspendido en el firmamento. Cada día, los radares británicos detectan el avance de los escuadrones enemigos. Las alarmas suenan, los pilotos corren hacia sus cazas, los mecánicos empujan los aviones hacia las pistas. En cuestión de minutos, los motores rugen y las naves despegan rumbo al combate. El cielo del sur de Inglaterra se llena de figuras diminutas que giran, ascienden y caen en picado. Las nubes se tiñen de humo negro. Los habitantes miran hacia arriba, buscando entre el ruido el desenlace invisible de la batalla. Allí, sobre ellos, se libra la lucha por la supervivencia de su nación. Por las noches, el infierno se traslada a las ciudades. El sonido de las sirenas corta el silencio una y otra vez. Es la señal de que los bombarderos alemanes se aproximan. Las familias corren hacia los refugios, las luces se apagan y el cielo se ilumina con destellos naranjas. Londres arde, Coventry, Southampton, Birmingham. Todas se convierten en blancos. El fuego se refleja en el Támesis, las llamas alcanzan los tejados y el humo cubre el amanecer. Pero a pesar de la destrucción, el espíritu británico no se quiebra. En medio del caos, los londinenses cantan, ayudan, reconstruyen. Cada noche sobreviven y cada mañana vuelven a levantar su ciudad de entre las cenizas. Mientras los bombarderos descargan su furia sobre Inglaterra, en los aeródromos del sur, los jóvenes pilotos de la RAF se preparan para despegar una vez más. Muchos de ellos apenas superan los 20 años. Algunos aún conservan fotografías de sus familias pegadas en la cabina,
pequeñas estampas de un hogar al que tal vez no regresen. Cada despegue puede ser el último, pero no dudan. Suben a sus cazas con la serenidad de quien entiende que el deber no admite descanso. Saben que si fallan, su país caerá. Uno de esos jóvenes escribió en su diario, con letra temblorosa y tinta manchada de humo: no luchamos solo por Inglaterra, luchamos por la libertad de respirar aire libre. Esa frase, simple y humana, resume la esencia de la resistencia británica. No era solo una batalla por territorios o fronteras. Era una lucha por la libertad de existir sin cadenas, por el derecho a decidir el propio destino. Cada combate en el aire era un grito contra la tiranía, una afirmación de vida frente al miedo. En los cielos, los cazas Spitfire y Hurricane se convierten en los nuevos héroes de la guerra. Sus alas plateadas cortan el viento con una precisión mortal. Frente a ellos, los bombarderos alemanes descubren que el enemigo es más astuto de lo que esperaban. La tecnología británica, unida a tácticas ingeniosas y al sistema de radares que detecta los movimientos enemigos, cambia las reglas del juego. La Luftwaffe, que se consideraba invencible, comienza a sufrir pérdidas. Cada enfrentamiento deja decenas de aviones derribados, tanto británicos como alemanes, pero lentamente el equilibrio se inclina hacia el Reino Unido. Desde su despacho, Winston Churchill observa los informes de combate. Día tras día, recibe las cifras de bajas, los nombres de los pilotos caídos, las ciudades arrasadas. Y sin embargo, también lee los partes de victoria. Escuadrones enemigos repelidos, bombarderos abatidos, cielos defendidos con éxito. Churchill comprende que lo que está ocurriendo trasciende la guerra misma. Es un símbolo, la lucha de una nación pequeña en territorio contra un imperio colosal en poder. Testigo del heroísmo de sus aviadores, pronuncia las palabras que quedarán grabadas en la historia. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Esa frase se convierte en el latido del Reino Unido. Se escucha en las radios, se repite en las calles, se escribe en los muros. Los pocos, como los llamó Churchill, representan el valor, la juventud y la fe de toda una generación. En cada caza que despega, en cada piloto que regresa con el avión lleno de agujeros, vive el espíritu de resistencia que mantiene en pie a la nación. Y ese espíritu comienza a inspirar al mundo entero. Desde América hasta las colonias del Imperio Británico, millones observan cómo una isla asediada se niega a rendirse. La batalla se prolonga durante semanas. El verano se transforma en otoño y aún los combates no cesan. El cansancio es inmenso. Los pilotos británicos duermen apenas unas horas entre misión y misión. Los mecánicos trabajan de noche, cambiando motores, remachando fuselajes. En los refugios, los niños aprenden a distinguir el sonido de los diferentes aviones por el zumbido de sus motores. Y pese a todo, la moral no se derrumba. Londres sigue en pie. Inglaterra sigue resistiendo. La Luftwaffe intensifica sus ataques, pero el cielo parece volverse cada vez más hostil para ellos. Finalmente, después de meses de lucha constante, el resultado es innegable. La Luftwaffe no ha logrado su objetivo. La Royal Air Force ha sobrevivido, y con ella, la nación británica. Por primera vez, Hitler se ve obligado a aceptar una derrota. Lo que comenzó como una campaña para destruir la RAF termina convirtiéndose en un símbolo de resistencia mundial. La victoria aérea británica no solo salva a un país, sino que cambia la percepción global de la guerra. La invencibilidad del Reich ha sido puesta en duda. Por primera vez,
el mundo ve que Hitler puede ser detenido. Y así, cuando las sirenas finalmente dejan de sonar, cuando el humo se disipa sobre las ruinas de Londres y los primeros rayos de sol atraviesan el horizonte, Gran Bretaña emerge cansada, herida, pero de pie. El cielo, aquel campo de batalla donde miles dieron su vida, vuelve a ser azul. En ese silencio posterior a la tormenta, el pueblo británico sabe que ha hecho algo más que resistir. Ha demostrado que incluso en la oscuridad más absoluta, la esperanza puede volar más alto que las bombas. El eco de la derrota resuena en Berlín. Tras meses de combates, el sueño de conquistar Inglaterra se ha desvanecido entre nubes de humo y alas derribadas. Las promesas de victoria relámpago se han convertido en silencio incómodo en los pasillos del poder. Por primera vez, el Führer contempla un obstáculo que no puede superar con la fuerza bruta ni con la velocidad de sus ejércitos. La batalla de Inglaterra no ha terminado con un triunfo, sino con una herida invisible, la de un orgullo herido. Europa observa. Y dentro del círculo íntimo del régimen comienza la búsqueda de culpables. Hitler, frustrado, no puede aceptar la idea de que la derrota sea suya. Su mente, obsesionada con la perfección y el control, rechaza cualquier fallo personal. Las culpas deben caer sobre otros. Y el primero en sentir el peso de esa frustración es Hermann Göring, el hombre en quien había confiado el dominio del cielo. Göring había prometido resultados rápidos. Había asegurado que la Luftwaffe destruiría a la RAF en cuestión de días. Pero las cifras cuentan otra historia. Aviones perdidos, pilotos agotados, misiones fallidas. La confianza ciega que Hitler depositó en él empieza a resquebrajarse. En las reuniones, las miradas se vuelven tensas, las voces suben de tono, los informes se manipulan para esconder los fracasos. En su desesperación por revertir el curso de los acontecimientos, Hitler ordena intensificar los bombardeos. Ya no se trata de atacar objetivos militares precisos. Las fábricas, los aeródromos y los depósitos de combustible dejan paso a una nueva táctica: bombardear ciudades enteras. Londres, Coventry, Liverpool, todas se convierten en blancos. El llamado Blitz comienza. Noche tras noche, los bombarderos alemanes surcan el cielo británico dejando caer su carga mortal sobre barrios residenciales, hospitales y escuelas. La estrategia es clara: quebrar la moral del pueblo inglés, doblegar su espíritu a través del terror. Pero el resultado es exactamente el contrario. El Blitz no destruye a Gran Bretaña, la fortalece. Las ruinas se convierten en símbolos de resistencia. Las familias que lo pierden todo no piden rendición, sino más determinación. En los refugios subterráneos, mientras las bombas caen sobre la superficie, los ciudadanos cantan, se abrazan y esperan el amanecer. Londres, herida y humeante, se niega a arrodillarse. Churchill lo comprende y convierte el sufrimiento en unidad. Su voz, transmitida por la radio, se convierte en la llama que mantiene viva la esperanza. Cada ataque alemán refuerza el sentido de propósito nacional. El enemigo puede destruir sus casas, pero no su voluntad. A medida que las semanas avanzan, la frustración en el corazón del Reich se transforma en obsesión. Hitler se encierra cada vez más en sí mismo. Las reuniones estratégicas se convierten en monólogos. Sus generales escuchan sin atreverse a interrumpir. Los informes negativos son suavizados. Los datos reales se ocultan. La realidad se filtra lentamente, pero el Führer la rechaza. En su mente, la derrota aérea no es definitiva, solo temporal. Está convencido de que Inglaterra no lucha sola, que resiste únicamente porque tiene la esperanza de un aliado oculto.
su obsesión encuentra un nuevo blanco: la Unión Soviética. Para Hitler, el comunismo no es solo una ideología, sino una enfermedad que debe erradicarse. Desde los primeros días de su poder, ha visto en la Unión Soviética un enemigo natural, una amenaza ideológica y racial que debía ser destruida. En su pensamiento, Inglaterra solo continúa la lucha porque confía en la intervención soviética, o peor aún, porque los bolcheviques la sostienen en secreto. Su paranoia ideológica se mezcla con su ambición militar. No acepta la idea de detenerse. Necesita un nuevo objetivo, una nueva conquista, para mantener viva su maquinaria de guerra y su mito de invencibilidad. Mientras tanto, sus generales piden tiempo. Quieren reorganizar las fuerzas, recuperar las pérdidas de la Luftwaffe, preparar un nuevo intento de ofensiva contra Inglaterra. Insisten en que el enemigo aún no ha sido vencido en Occidente, que abrir otro frente sería un error catastrófico. Pero sus palabras se pierden en la niebla de la obediencia. Nadie puede contradecir al Führer. Los mapas del Estado Mayor comienzan a llenarse de nuevas líneas rojas, no hacia el oeste, sino hacia el este. Los nombres de las ciudades cambian. Ya no se habla de Londres o Dover, sino de Minsk, Kiev, Smolensk y Moscú. Hitler está decidido. La idea que lo obsesiona desde antes de la guerra vuelve a tomar forma: destruir a la Unión Soviética y conquistar su vasto territorio. Ve en ello la clave para su dominio total de Europa. Cree que el comunismo, una vez destruido, dejará a Inglaterra sin aliados y a Estados Unidos sin motivos para intervenir. En su mente, la guerra hacia el este es una misión histórica, una cruzada ideológica y racial que pondrá fin a toda resistencia. Sus generales lo escuchan con inquietud, conscientes de la magnitud del desafío. Pero ya no hay marcha atrás. A finales de 1940, mientras los cielos británicos aún huelen a pólvora, Hitler da la orden final: preparar la Operación Barbarroja, la invasión del Este. Los ingenieros comienzan a estudiar rutas, los planificadores calculan distancias, los servicios de inteligencia observan los movimientos soviéticos. En silencio, millones de hombres y miles de vehículos comienzan a movilizarse hacia la frontera. Nadie fuera del círculo más estrecho del Führer comprende la verdadera dimensión de lo que está por venir. Alemania, aún en guerra con Gran Bretaña, se prepara para abrir un frente gigantesco que cambiará para siempre el curso de la historia. Así, en su arrogancia, Hitler comete el error más grande de su vida. En lugar de consolidar su dominio sobre Europa occidental, se lanza hacia el este, hacia un territorio inmenso, desconocido y brutal. La invasión de la Unión Soviética no solo será una nueva campaña, será el principio del fin. Aquella decisión, nacida del orgullo y la obsesión, no solo definirá el destino del Tercer Reich, sino el del mundo entero. En los pasillos del poder, los murmullos crecen. Algunos oficiales lo presienten, otros prefieren callar. Pero todos entienden, en el fondo, que el Führer ha cambiado el rumbo de la guerra, y con él el destino de la humanidad. El viento de la guerra cambia su rumbo. En los pasillos del alto mando alemán, las conversaciones que antes giraban en torno a Inglaterra empiezan a desvanecerse, como ecos de una ambición que ya no tiene sentido. Los mapas que mostraban las costas del Canal de la Mancha ahora son apartados, enrollados, reemplazados por nuevos documentos que despliegan ante los ojos del Führer un horizonte mucho más vasto: el este. La atención del Reich se aleja del canal y se dirige hacia Moscú. Lo que hace apenas unos meses había sido una prioridad absoluta, la conquista de la isla británica,
ahora se percibe como un obstáculo menor en comparación con lo que Hitler imagina que será la mayor empresa militar de la historia moderna. En los astilleros del norte de Francia, el ruido de los martillos se apaga. Las barcazas de desembarco, aquellas construidas con la esperanza de cruzar el canal, se cubren de polvo y óxido. Los soldados que esperaban el día de la invasión son reubicados. En sus rostros se mezclan la confusión y la resignación. Las órdenes son claras. El enemigo ya no está al oeste, sino al este. Poco a poco, la costa del canal, que durante meses había sido el epicentro del poderío alemán, se va vaciando. Las unidades que habían sido concentradas allí, divisiones de infantería, brigadas blindadas, artillería pesada, son trasladadas hacia Polonia. Los trenes se llenan hasta los topes con tanques, municiones y provisiones. Alemania entera se moviliza en dirección contraria. Las locomotoras avanzan de noche, sus silbidos cortando el aire helado, mientras arrastran interminables filas de vagones hacia el este. Los campesinos polacos observan desde la distancia aquella marea gris, uniforme, que parece no tener fin. La invasión de Inglaterra, aquella Operación León Marino, que había sido anunciada como la continuación inevitable de las victorias del Reich, desaparece sin ceremonia, sin anuncio oficial, como si nunca hubiera existido. En los despachos de Berlín, la orden se ejecuta con una frialdad burocrática. Desmantelar, reubicar, preparar. La maquinaria de guerra se ajusta de nuevo, como si cambiara de dirección una tormenta. Para los británicos, esa transformación es un soplo de vida. En las bases aéreas de la RAF, los pilotos notan la diferencia. Los ataques alemanes se vuelven menos intensos, los cielos más tranquilos. En las fábricas, los obreros pueden trabajar sin interrupciones constantes de las sirenas. Gran Bretaña, agotada pero firme, respira. Las calles de Londres, aún cubiertas de ruinas y ceniza, comienzan lentamente a reconstruirse. El pueblo, que ha soportado meses de oscuridad, se levanta una vez más. No hay celebración, solo un silencio cargado de alivio. El peligro de la invasión parece desvanecerse con cada amanecer. En los cafés, en los refugios subterráneos, en las iglesias y los muelles, el murmullo es el mismo. Han desistido. Los alemanes han desistido. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos sienten que algo ha cambiado. La isla que se negó a rendirse ha sobrevivido al primer asalto. Winston Churchill lo sabe. El primer ministro, que ha liderado con su voz, su determinación y su fe inquebrantable a una nación al borde del abismo, comprende que este respiro es más que una pausa. Es una oportunidad estratégica. La guerra no está ganada, pero por primera vez parece posible resistir. En uno de sus discursos más recordados, Churchill lanza una frase que se convierte en leyenda. Si Hitler invade el infierno, me aliaré con el diablo. La frase no es una provocación, es una declaración pragmática. El Reino Unido, que ha enfrentado solo al poder del Tercer Reich, entiende que no puede sobrevivir aislado para siempre. Es hora de buscar aliados, incluso en los lugares más impensables. La diplomacia británica comienza a moverse con sigilo y urgencia, explorando contactos con viejos adversarios, tanteando a Estados Unidos y observando con cautela al otro gigante que aún se mantiene al margen, la Unión Soviética. Churchill, con su visión estratégica, intuye que el equilibrio del mundo está a punto de romperse. Mientras tanto, en Berlín, el pensamiento de Hitler se aleja cada vez más de la realidad. Frustrado por el fracaso en el aire y obsesionado con sus propias ideas ideológicas, ve en el este la clave para resolver todos sus problemas.
En su mente, Inglaterra solo resiste porque tiene esperanzas de que la Unión Soviética entre en guerra en su favor. Si logra destruir ese pilar de apoyo, cree que el Reino Unido quedará sin recursos, sin aliados, sin razón para seguir luchando. En su visión distorsionada, la victoria sobre Moscú significaría el fin de toda resistencia. Pero no es solo una cuestión militar, es también una cuestión de fe política. Hitler está convencido de que el destino del Reich depende de la destrucción del comunismo. La guerra ya no es solo expansión territorial, se ha convertido en una cruzada ideológica. En su visión mesiánica, el Führer contempla las inmensas extensiones de la Unión Soviética como un territorio destinado a ser conquistado. Habla de espacio vital, de purificación, de una guerra de aniquilación. Sus generales escuchan, en silencio, conscientes de lo que eso significa. Algunos, como Halder o Rundstedt, intentan advertirlo. Le dicen que abrir un segundo frente mientras Inglaterra sigue en pie es una locura, que las distancias son inmensas, el terreno impredecible, el clima letal. Pero Hitler no escucha razones. Está convencido de que será una repetición de la campaña francesa. Solo necesitamos 8 semanas, asegura con frialdad. Y en esas palabras se sella el destino de millones. Las órdenes comienzan a fluir con precisión mecánica. Trenes cargados de hombres y armas parten hacia el este. Desde los campos de Francia, Bélgica y los Países Bajos, las divisiones se desplazan hacia Polonia. En las estaciones, los soldados suben a los vagones entre cánticos, convencidos de que van a una nueva victoria rápida. No saben que están marchando hacia una guerra que durará años, que devorará ejércitos enteros y que transformará el mapa de Europa para siempre. Los campesinos polacos los ven pasar y guardan silencio. Han aprendido que mirar demasiado puede ser peligroso. En los caminos, columnas interminables de camiones y blindados se pierden en el horizonte. Alemania, una vez más, se prepara para una ofensiva colosal. En Londres, Churchill y su gabinete siguen de cerca cada movimiento. La inteligencia británica intercepta informes, analiza movimientos ferroviarios, rastrea concentraciones de tropas. Todo apunta en una dirección. El Reich ha decidido girar hacia el este. Churchill entiende las implicaciones al instante. La decisión de Hitler de enfrentarse a la Unión Soviética es una apuesta desmesurada, un error de cálculo monumental. Para el Reino Unido es la oportunidad de resistir y contraatacar. Con un nuevo frente abierto, el poder alemán se dividirá, sus recursos se agotarán, su aura de invencibilidad comenzará a desmoronarse. Y mientras el Führer se obsesiona con la conquista de Moscú, el espíritu británico se fortalece, convencido de que la historia aún no está escrita. El verano de 1941 se acerca, y con él el inicio de una nueva fase del conflicto. En los cuarteles alemanes, la Operación Barbarroja toma forma. Es la mayor invasión terrestre jamás concebida. Millones de soldados, miles de tanques y aviones, cientos de divisiones, todo preparado para una ofensiva que Hitler cree que decidirá el destino del mundo. En su despacho, el mapa se extiende sobre la mesa. Desde el Báltico hasta el Mar Negro, una línea roja marca el futuro. En su mente, el triunfo está asegurado. Nadie, ni siquiera sus más cercanos asesores, se atreve a contradecirlo. Pero en esa decisión, en ese impulso de ambición y desprecio por la realidad, Hitler acaba de sellar su propio destino. El 22 de junio de 1941, los primeros disparos cruzarán la frontera soviética. El rugido de los cañones despertará al mundo entero.
La guerra que comenzó como una lucha por el control de Europa se convertirá en una guerra total, una lucha por la supervivencia del continente. Las llamas que una vez devoraron Londres se extenderán ahora por los campos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Hitler cree que está escribiendo el capítulo final de su victoria, pero sin saberlo está abriendo la puerta al principio de su fin. El giro hacia el este no solo cambiará el rumbo de la guerra, cambiará el curso mismo de la historia humana. El eco de la guerra aún resuena sobre los cielos de Europa. El humo de las ciudades bombardeadas se disipa lentamente y en medio de esas ruinas surge una verdad que cambiará el curso de la historia. El fracaso de la invasión de Gran Bretaña no solo preservó la independencia británica, sino que alteró para siempre el destino de la Segunda Guerra Mundial. Aquella isla, castigada y herida, que había resistido sola frente al poder más temido del mundo, no solo sobrevivió, se transformó. De ser una nación al borde de la desesperación, el Reino Unido se convirtió en el corazón de la resistencia, el punto de partida de una lucha que, años más tarde, volvería a cruzar el canal, esta vez no para invadirla, sino para liberar al continente de la tiranía. La decisión de Hitler de abandonar la ofensiva contra Inglaterra y volcar su atención hacia el este fue, en retrospectiva, uno de los errores estratégicos más graves de la historia moderna. Al renunciar a la conquista de la isla, entregó sin saberlo el control del Atlántico a sus enemigos. Gran Bretaña, que había quedado en soledad tras la caída de Francia, encontró en esa pausa la oportunidad de reconstruir su fuerza aérea, reorganizar su marina y convertirse en el refugio de todos los que aún creían en la libertad. Desde sus costas se planificarían los futuros desembarcos, se entrenarían las tropas aliadas y se lanzarían las ofensivas aéreas que, años después, golpearían el corazón del Reich. El fracaso de Hitler se transformó en la semilla de su propia derrota. Los historiadores coinciden en esto. Si Hitler hubiese mantenido su atención en el Reino Unido, si hubiera insistido en la guerra aérea hasta quebrar la resistencia británica, el desenlace del conflicto habría sido completamente distinto. Tal vez el canal habría sido cruzado, tal vez Londres habría caído, y tal vez el continente entero habría quedado bajo la sombra de la esvástica durante una generación. Pero eso no ocurrió. La arrogancia, la impaciencia y la obsesión personal del Führer lo cegaron. Incapaz de aceptar que la fuerza de su enemigo no era material sino moral, subestimó la voluntad de un pueblo decidido a resistir. Y en ese error, en esa ceguera, selló su destino. Fue el día en que Hitler cambió de enemigo y selló su destino. Aquella frase, repetida décadas después por los analistas, resume con precisión el punto de inflexión. Porque en el momento en que el Führer decidió mirar hacia Moscú, dejó escapar la única oportunidad real de someter a Inglaterra, y al hacerlo, creó su propio enemigo futuro. La isla que había querido destruir se convertiría en la base de operaciones de la alianza que lo derrotaría. 4 años más tarde, en junio de 1944, desde esas mismas costas británicas, partirían las fuerzas que liberarían Francia en el día D. Los aviones que despegaron para defender el cielo de Londres serían los mismos que bombardearían las fortificaciones del muro atlántico. Lo que Hitler intentó destruir terminó siendo el bastión que lo destruiría a él. El pueblo británico, por su parte, nunca olvidó aquellos años. Las cicatrices del Blitz permanecieron visibles durante generaciones. Edificios derrumbados, barrios enteros reducidos a cenizas, familias marcadas por la pérdida.
Pero entre esas ruinas también floreció algo indestructible: la unidad nacional. En cada calle, en cada fábrica, en cada hogar, la gente comprendió que su resistencia era más que una obligación. Era una declaración de existencia. En las noches de apagón, cuando las sirenas interrumpían el sueño y los niños se escondían en refugios subterráneos, no había lugar para el odio, solo para la esperanza. Porque cada día que amanecía y Londres seguía en pie, era una victoria moral sobre el enemigo. Una mujer londinense, entrevistada años después, lo recordaba con sencillez, pero con la fuerza de quien ha sobrevivido a lo impensable. Vivíamos con miedo, pero cada mañana seguíamos ahí. Él quería rompernos y solo nos unió más. Esa frase, pronunciada décadas después del horror, encierra el espíritu de todo un pueblo, porque la resistencia británica no fue solo militar, fue humana, cotidiana, silenciosa. Fue el coraje de los bomberos que corrían hacia los incendios, de los enfermeros que atendían a los heridos entre los escombros, de las madres que cantaban a sus hijos mientras las bombas caían. Fue la fuerza de una nación que se negó a arrodillarse. Mientras tanto, en Alemania, las consecuencias del fracaso empezaron a sentirse como una sombra que se extendía sobre el Reich. El mito de la invencibilidad, que había crecido tras la caída de Francia, comenzó a agrietarse. Por primera vez, el ejército alemán había encontrado un enemigo que no podía doblegar. No importaba cuántas bombas cayeran, cuántos objetivos se atacaran. Inglaterra seguía resistiendo. Esa realidad golpeó la moral de las tropas y la confianza del propio Hitler. Y sin embargo, en lugar de reconocer la magnitud de su error, el Führer se encerró aún más en su propia visión. El fracaso lo empujó a la huida hacia adelante, conquistar el este, buscar una nueva guerra antes de haber ganado la anterior. La historia se encargaría de mostrar lo que aquella decisión significó. Cuando los ejércitos alemanes marcharon hacia la Unión Soviética, el equilibrio del conflicto cambió para siempre. La guerra, que hasta entonces había sido rápida y victoriosa, se transformó en una pesadilla de desgaste y destrucción. En las estepas rusas, los tanques se congelarían, los hombres morirían de frío, y el mito del Reich invencible se desmoronaría bajo la nieve. Y todo eso comenzó aquí, en el momento en que Hitler decidió abandonar Inglaterra. Esa fue la raíz de su caída, el punto exacto en que la historia torció su rumbo. Hoy, los estudiosos de aquel periodo coinciden en ver la batalla de Inglaterra como algo más que un episodio militar. Fue una batalla por el alma del mundo. Si los cazas de la Luftwaffe hubiesen triunfado, la historia de la libertad habría sido otra, pero no lo hicieron. La victoria británica demostró que el totalitarismo podía ser detenido, que el miedo no era invencible y que incluso en el momento más oscuro, un pueblo unido podía desafiar al destino. La resistencia de la isla no solo salvó a su nación, mantuvo encendida la llama de la esperanza en todo el continente. Y así, cuando los años pasaron y las bombas dejaron de caer, la gente entendió el verdadero significado de aquella lucha. La batalla por Inglaterra fue más que una defensa. Fue un símbolo, un recordatorio de que el coraje humano puede alterar el curso de la historia, de que incluso frente a la destrucción total, la voluntad de resistir puede construir un futuro nuevo. Porque aquel error de Hitler, aquel cambio de dirección motivado por la arrogancia, no solo lo condenó a él, dio al mundo una segunda oportunidad. Y desde los cielos grises del 1940 hasta la aurora del 1945, fue esa misma llama, encendida en los refugios de Londres, la que iluminó el camino hacia la libertad.
En 1941, Hitler renunció al cielo británico para conquistar la tierra soviética, y en esa elección perdió ambas. Aquella decisión, nacida de la soberbia, selló el destino del Tercer Reich. Lo que comenzó como un intento de someter una isla, acabó arrastrando a toda Europa a un abismo de fuego y destrucción. En su obsesión por expandir el dominio alemán, el Führer desvió su mirada de un enemigo que nunca se rindió, y en su ambición ciega abrió un frente que jamás podría sostener. Así, el hombre que creyó poder gobernar el mundo terminó enfrentándose a la inmensidad de la historia misma. La Operación León Marino, aquel plan audaz que debía cruzar el Canal de la Mancha, se desvaneció lentamente. Lo que alguna vez fue una amenaza inminente se convirtió en un recuerdo, en un proyecto archivado que nunca se llevó a cabo. Las barcazas construidas para la invasión fueron desmanteladas, los soldados reasignados, los mapas guardados en los cajones del olvido. Inglaterra, la isla que debía caer, resistió. Sus cielos, testigos de los duelos aéreos más feroces de la guerra, permanecieron libres. La Luftwaffe, que se había presentado como invencible, fue detenida por el coraje de unos pocos pilotos y por la voluntad inquebrantable de todo un pueblo. Y Gran Bretaña, aquella nación agotada pero no vencida, se convirtió en el corazón de la resistencia mundial. A partir de ese momento, el curso de la historia cambió para siempre. Londres, herida por las bombas, se transformó en el cuartel general de la esperanza. Desde sus muelles zarparían convoyes hacia el Atlántico. Desde sus aeródromos despegarían los cazas que protegerían Europa. Desde sus despachos se planearía la liberación del continente. 4 años después, cuando los aliados emprendieran el día D, sería desde las costas británicas donde partiría la fuerza que devolvería la libertad a Occidente. La isla que resistió sola se convertiría en el faro que guiaría el fin del Reich. Esa es la ironía trágica de la historia. Los imperios no siempre caen por la fuerza de sus enemigos, sino por los errores que ellos mismos siembran. Hitler, cegado por la arrogancia, creyó que podía desafiar las leyes del tiempo y la geografía. Creyó que podía luchar en todas partes, dominar todos los cielos, conquistar todos los suelos. Pero su ambición lo devoró. Abrió un frente en el este cuando aún no había cerrado el del oeste. Despreció la advertencia de sus generales, subestimó la resistencia británica y sobreestimó su propio poder. En esa cadena de decisiones, en esa mezcla de orgullo y delirio, se esconde la verdadera causa de su derrota. Cuando el invierno ruso congeló sus ejércitos y los aliados comenzaron a contraatacar desde el oeste, ya era demasiado tarde. El Reich, que se creía eterno, empezó a desmoronarse desde dentro. Cada victoria anterior se convirtió en peso muerto. Cada conquista en una herida abierta. Lo que había nacido como una marcha triunfal se transformó en una retirada lenta y dolorosa. Y mientras las tropas alemanas morían en el barro del frente oriental, los británicos, desde sus cielos despejados, preparaban el contraataque que lo cambiaría todo. Así, lo que comenzó como una guerra de dominio se convirtió en una lección de humildad para la humanidad entera. La historia demostró que ningún poder, por grande que parezca, puede resistir la fuerza del tiempo ni la voluntad de los pueblos libres. Gran Bretaña no ganó solo una batalla, ganó el derecho de ser símbolo. Su resistencia inspiró a millones, su valor alimentó la esperanza de los oprimidos y su determinación cambió el rumbo de la guerra. La isla que debía caer fue, al final, el primer ladrillo del muro que derribó al Tercer Reich
Y al mirar hacia atrás, entre los escombros y las victorias, solo queda una verdad clara. Los imperios no se destruyen siempre por las armas que los enfrentan, sino por las decisiones que los condenan. A veces, un solo error basta para cambiar el destino del mundo. En 1941, cuando Hitler decidió mirar hacia el este y dejar de mirar al cielo británico, el mundo contuvo el aliento. Nadie lo sabía entonces, pero aquel fue el instante exacto en que el curso de la historia giró hacia su caída. El eco de esa decisión aún resuena en los libros, en los documentales, en las ciudades reconstruidas, porque la historia de la Segunda Guerra Mundial no es solo una sucesión de batallas, es una advertencia, un recordatorio de que la soberbia puede destruir imperios y que la resistencia, por más pequeña que parezca, puede cambiarlo todo. El pueblo británico no tenía superioridad numérica ni tecnológica. Lo único que tenía era su fe en la libertad, y fue suficiente. Hoy, cuando recordamos aquel tiempo oscuro, entendemos que el valor no siempre se mide en victorias inmediatas. Se mide en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido, en el coraje de quienes defendieron su hogar, su ciudad y su cielo, sabiendo que podían morir al amanecer. Y es por ellos, por su resistencia y su sacrificio, que el mundo conoció el amanecer de la libertad. Y así, mientras las imágenes en blanco y negro se desvanecen y las voces del pasado se apagan entre los ecos de la historia, solo queda agradecer y recordar. Porque aquel error de 1941 no fue solo el principio del fin para un imperio, sino el principio de una nueva era para la humanidad. Y antes de despedirnos, recuerda, suscríbete al canal, deja tu like si esta historia te ha hecho reflexionar y comenta qué parte te impactó más. Tu apoyo nos permite seguir contando las voces, los hechos y los momentos que merecen ser recordados. Porque la historia, mientras alguien la escuche, nunca muere.